Chicos, vamos al libro de biología, página 13. El tema correspondiente al día de hoy es el de la respiración celular. Para empezar, vamos a recordar cuántos tipos de respiración existen. ¿Ya? Existen 3 tipos de respiración. La respiración aeróbica, la respiración anaeróbica y la respiración directa. La respiración, en el caso de la aeróbica y la anaeróbica, hay un conjunto de órganos u organelos quienes se van a encargar de convertir o de realizar la transformación de oxígeno a dióxido de carbono o en sentido contrario. Mientras que en la respiración directa esto ocurre por difusión simple. Vamos a notar las diferencias entre la respiración aeróbica y la anaeróbica. Para que una respiración sea aeróbica, siempre nos han dicho a nosotros que el organismo debe respirar oxígeno. Así, ¿no? Y una respiración anaeróbica, el organismo debe respirar dióxido de carbono. Así, eso es en términos así, como lo decíamos nosotros, en bruto. Sin embargo, en términos bibliográficos, la respiración aeróbica es aquella cuyo último aceptor de electrones es una molécula o un átomo de oxígeno. Así se explica la definición de una respiración aeróbica. Es aquella en donde el último aceptor de electrones es el oxígeno. Y en una respiración anaeróbica, el último aceptor de electrones es un compuesto diferente del oxígeno. Básico, ¿no? Muy bien. En una respiración aeróbica, ya sabemos que tiene que respirar oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno que se encuentra en el exterior ingresa hacia el interior, ocurre el intercambio gaseoso y se expulsa dióxido de carbono. Esa es la reacción normal en una respiración aeróbica. Ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono. En una respiración anaeróbica ocurre todo lo contrario. Ingresa dióxido y sale oxígeno. ¿Ven? Profesor, ¿y qué seres vivos respiran anaeróbicamente? Existen seres vivos que respiran anaeróbicamente y justamente estos seres vivos son los más perjudiciales. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros una bacteria que es muy perjudicial, el Clostridium botulinum. Esta bacteria que produce la enfermedad del botulismo es tan tóxica, escuchen bien, ¿eh? Miren, una bacteria es pequeñísima, 1000 veces más pequeño que el diámetro del cabello humano. Esa es una bacteria. Ahora, imaginen la toxina de la bacteria, que es 1000 veces más pequeña que la misma bacteria, más pequeña aún. Ahora, esa pequeñísima parte, que es la toxina, lo tienen que dividir en 1.000.000 de partes iguales. Entonces estamos hablando de una parte pues muy pequeña, infinitamente pequeña, casi despreciable. Ahora noten la toxicidad de esta bacteria. Este Clostridium botulinum tiene la capacidad de que 1.000.000ésima parte de su toxina mata a un hombre adulto. Ojo, es tan fuerte, es tan potente, que la toxina dividida en 1.000.000 de partes iguales, o sea, pequeñísimo, es capaz de matar a un hombre adulto. Imagínense que ustedes se coman una sola bacteria con toda su toxina. Ahora, en un cultivo no está una sola bacteria, hay toda una colonia de bacterias. Digamos, hay 100, 1000, 10.000. Que nos comamos todo eso, ya no tenemos solución. ¿Ven? Este Clostridium botulinum es muy tóxico, es muy mortal y es anaeróbico. Profe, ¿dónde se encuentra? El Clostridium botulinum se va a encontrar en los enlatados. Por ejemplo, en las conservas de atún. Y se encuentra justamente en peces de mar que se pescan en alta mar. O sea, no los que se pescan en la orilla, sino en alta mar. Ahí se encuentra esta bacteria llamada Clostridium botulinum. ¿Ya? Muy potente. La salmonela también. Otro que es perjudicial, la salmonela, el Clostridium, el Escherichia coli, etc.
Vamos a ver aquí la parte teórica en nuestro material bibliográfico. ¿Por qué es importante la respiración celular? Porque es fuente natural de dióxido de carbono. ¿Y este dióxido de carbono para qué se necesita? Ya, se utiliza para que todas las plantas, sin excepción, realicen fotosíntesis. No solo las plantas, sino también algunas algas y algunas bacterias. Las algas también realizan fotosíntesis, algunas bacterias también. ¿Qué pasa con la respiración aeróbica? Dice, los organismos que tienen la respiración aeróbica son bacterias, hongos. Los hongos pueden ser de dos tipos, los mohos y las levaduras. Los mohos presentan respiración anaeróbica, mientras que las levaduras presentan respiración anaeróbica, ¿ya? Perdón, los mohos presentan respiración aeróbica y las levaduras presentan respiración anaeróbica. El más conocido es la levadura del pan, que se llama Saccharomyces cerevisiae. Esta levadura del pan se encuentra, se usa para elaborar licor, vino, cerveza, todo tipo de licor, ¿ya? Pan, tortas y todo tipo de productos de pastelería. Se utiliza bastante. Y son anaeróbicos, por eso que el pan cuando lo amasan, no sé si ustedes han visto, lo hace una bolita chiquitita. Luego lo dejan a cierta temperatura y esta bolita, ¿qué hace? Se infla. Por ese motivo es que el pan se encuentra en estado gaseoso. Cuando abrimos un pan, yo agarro mi pan, lo abro, no hay nada, es aire, ¿verdad? Esto se debe a que la levadura presente en el pan, ¿qué ha hecho? Ha empezado a producir dióxido de carbono. Por ese motivo se hinchan los panes, los queques, los panetones, etc. ¿Ya? ¿Dónde ocurre esta respiración anaeróbica? Ocurre en el citosol. ¿Qué es el citosol? ¿Recuerdan? El citosol es el líquido que se encuentra flotando en el citoplasma. Muy bien. Va a ocurrir a través de una serie de procesos que empieza con la glucólisis. Gluco, ya saben qué cosa es, glucógeno, ¿no? Y el glucógeno es la reserva ¿de qué? De glucosa en la sangre. En los animales se almacena en el hígado. Lisis significa cortar. Por lo tanto, glucólisis indica un rompimiento de la molécula de glucosa. Dice, la glucólisis es una secuencia compleja de reacciones que se efectúan en el citosol de una célula mediante la cual una molécula de glucosa se desdobla en dos moléculas de ácido pirúvico. Ahí está. Esto me interesa. Hay que tener en cuenta qué obtengo con la glucólisis. ¿Qué obtengo? René, buenos días, profesor. Buenos días, Miss. Profesor. El tema, nos quedamos en donde estábamos, aquí. Les decía, lo que nos interesa recordar es lo que sucede aquí en la glucosa. ¿Qué es lo que obtengo después de hacer la glucólisis? ¿Qué se obtiene, chicos? ¿Recuerdan? Dos moléculas de ácido pirúvico, ¿ya? A este ácido pirúvico se le va a llamar piruvato. Vamos a ver por qué es importante estas dos moléculas de ácido pirúvico. Miren, en la glucólisis, la glucosa se va a convertir en dos moléculas de ácido pirúvico. De aquí, al producir estas dos moléculas de ácido pirúvico, en la glucólisis se va a ganar dos moléculas de ATP. Profe, ¿por qué es importante el ATP? ¿Recuerdan? El ATP, adenosín trifosfato, es la molécula energética. Es aquella molécula que permite que la célula realice todas sus actividades metabólicas. En la glucólisis hay tres procesos: la activación, la oxidación y la fosforilación. ¿Qué ocurre en la activación? Ocurren dos reacciones enzimáticas, en donde se gasta ATP. Bla, 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 listo. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Lo demás, chicos, es para los que son biólogos moleculares. Nosotros queremos saber esto. El ácido pirúvico me produce, perdón, la glucólisis me produce dos moléculas de ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se llama piruvato. Luego vamos a ver por qué es importante, ¿ya? Esto es en la glucólisis. ¿Qué sucede en la fermentación?
Dice, los electrones transportados en el NADH2 son altamente energéticos, pero su energía la utilizan para formar ATP solo cuando hay oxígeno disponible. Miren, hay electrones energéticos, pero estos electrones solo se pueden formar en ATP, o sea, solo se pueden convertir en ATP cuando hay oxígeno. Por lo tanto, en esta glucólisis, en la respiración anaeróbica, esto no va a ocurrir. Sin embargo, va a suceder otra cosa, veamos. Muchos organismos, los que sobreviven en el intestino de los animales, en la tierra, en el suelo profundo, debajo del agua, de los lagos, etcétera, donde no hay oxígeno, hacen otra cosa. ¿Qué hacen? En condiciones anaeróbicas, la producción del NADH2, o sea, este señor, no es una forma de capturar energía. Más bien es para deshacerse de hidrógeno, de deshacerse de partículas con carga eléctrica positiva. ¿Qué hacen entonces? Aquí tenemos. ¿Qué hacen ellos? Cuando no pueden obtener energía a través del NADH2, ¿qué hacen? Utilizan la fermentación. La fermentación soluciona este problema al permitir que el piruvato actúe como el aceptor final de electrones y también de iones hidrógeno. Hay dos tipos de fermentación. Una que convierte el piruvato en ácido láctico y la otra que lo convierte en dióxido de carbono. A ver, en otras palabras, existen dos tipos de fermentación. La fermentación alcohólica y la fermentación acética. ¿Cuál es la diferencia? En ambos se utiliza al ácido pirúvico como aceptor final de electrones. En la fermentación alcohólica se va a obtener como resultado final alcohol, ¿sí? Y oxígeno para eliminar. ¿Ya? ¿Sí? Ojo, en la fermentación alcohólica, ¿qué se obtiene? Alcohol. Se obtiene alcohol. ¿Sí? Y el oxígeno que se libera va a estar en forma de dióxido de carbono. En la fermentación acética, ¿qué vamos a obtener? Se va a obtener ácido láctico. ¿Y qué es el ácido láctico? Es muy fácil de identificar el ácido láctico. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que cuando han comido, digamos, un caldo de gallina, están comiendo la presa y han notado que la presa está muy pegajosa. ¿Alguna vez les ha pasado? Como si fuera una capita transparente, algo así. Ahí está, ajá, con una capita Entonces, transparente porque pegajosa. no se drenó toda la sangre. Ahí está, llegó el señor Daniel, ¿cómo se llama? Daniel, ¿no? Carlos, bro. Eso nos explicó el año pasado, profesor. Ah, ya, muy bien. Justamente eso ocurre, ¿por qué? Porque todo el glucógeno que estaba presente no se convirtió en ácido láctico. ¿Sí? Entonces, en la fermentación acética, eso es lo que sucede. El piruvato se convierte en ácido láctico. ¿Se entendió esta partecita, verdad? Luego vamos con la respiración aeróbica. Ya sabemos que la respiración aeróbica es aquella en donde ingresa oxígeno al organismo y sale dióxido de carbono. ¿Está bien? Esto va a ocurrir a través de tres etapas: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. La glucólisis ya sabemos qué cosa es. Es el rompimiento de una molécula de glucosa, ¿sí? Y se va a convertir ¿en qué? En piruvato. No se olviden, ¿ah? El producto final de la glucólisis es el piruvato. El ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs es bien bonito. Ya les van a enseñar a ustedes en la universidad a aprenderse todo el ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que nosotros queremos saber acá en el ciclo de Krebs? O también que se llama el ciclo del ácido cítrico. Dice, consiste en una serie de reacciones cíclicas que ocurren en la matriz mitocondrial. Se inicia cuando ingresa el piruvato. Aquí está, ve. El piruvato va a entrar acá. Va a entrar como acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A se convierte en citrato. Se libera dióxido de carbono. Se sigue liberando. Acá hay toda una serie de reacciones químicas para obtener, me interesa, ¿dónde estamos? Como acetilcoenzima A. Ya listo. Y ocurren 8 reacciones. Ocurre 8 reacciones
Ya no, entonces no aparece. Les explico yo. En este ciclo de Krebs se van a producir 32 ATPs. Eso es lo que me interesa. Acá en la glucólisis, ¿cuántos ATPs se producía? Se producía 2 ATPs. Aquí se produce 34 ATPs. ¿Ya? No, perdón, 32 ATPs, de tal forma que ya tengo yo 34 ATPs. Luego tenemos nosotros la cadena respiratoria. Dependiendo cómo empieza la cadena respiratoria, se puede formar 2 ATPs o 4 ATPs. Miren, la cadena respiratoria está formada por una serie de transportadores de electrones situados en la cara interna de las crestas mitocondriales, que transfieren electrones procedentes del piruvato para llegar al oxígeno. Ya, muy bien. Aquí está, toda cadena respiratoria que comienza por el NAD, por un catión, va a formar 3 ATPs. Pero si empieza por un FAD, solo va a formar 2 ATPs. Ahí está, ¿ven? Pero dependiendo del tipo de lanzadera que utiliza, eso lo hemos visto el año pasado, recuerdo, dependiendo del tipo de lanzadera que utiliza, van a formar 3 o solamente 2 ATPs. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cuántos ATPs teníamos? Glucólisis 2, ciclo de Krebs 32. Teníamos 34 ATPs. Más estos 3, 37 o 2, 36 ATPs. Es decir, nosotros podemos decir con seguridad, como mínimo, siempre se va a producir 36 ATPs en cada ciclo respiratorio. Ojo ahí. Cuando nosotros hacemos esta actividad, cada una de nuestras células ha llevado a cabo todo este proceso. ¿Por qué? Porque todas nuestras células respiran y han hecho glucólisis, han hecho ciclo de Krebs y han hecho cadena respiratoria. Por lo tanto, dato principal para ustedes. Durante cada ciclo respiratorio, nuestras células producen 36 ATPs. ¿Sí? Ojo, también depende del tipo de lanzadera que está utilizando en su momento. Continuamos. Ahí, aquí tenemos solamente la parte gráfica de lo que se explica. ¿Ya? Profesor, ¿va a llamar lista? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Y es hora? Le queda 2 minutos y 20 2 segundos. Ya, minutos. gracias, gracias. Hasta aquí la clase, chicos. Ustedes terminan de leer y